Bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos con una figura que, bueno, pocos desconocen al menos de vista, Ernesto Che Guevara, Esa imagen icónica, ¿verdad? La de la boina con la estrella. omnipresente. Pero nuestra misión hoy es ir un poco más allá del póster, del símbolo. Queremos entender al hombre, su trayectoria. Y para eso nos basamos en extractos de una biografía, Che Guevara, vida y legado revolucionario. Eso es. Vamos a seguirle los pasos, desde sus raíces en Argentina, esos viajes que parece que lo cambiaron todo, Ajá. su papel clave en la Revolución Cubana, claro, hasta, bueno, convertirse en ese fenómeno global que aún hoy genera pasiones, ¿no? Y encontradas, además. Desde luego. Intentaremos descifrar qué forjó sus ideas, qué momentos definieron su vida, siempre según nos lo cuenta esta biografía que manejamos. Efectivamente, es que abordar figuras históricas de este calibre siempre es, bueno, un desafío interesante. Guevara es un personaje cuya influencia y también su controversia siguen muy vivas. Y es importante recalcar esto. Nos vamos a ceñir estrictamente a la información y las perspectivas que nos ofrece este material biográfico concreto, ¿vale? Entendido. No se trata de emitir juicios, sino de comprender el recorrido vital que se nos presenta aquí. Perfecto. Pues arranquemos por el principio. Ernesto Guevara de la Serna nace en Rosario, Argentina, allá por 1928. Sí, La biografía lo sitúa en una familia de clase media alta. Se menciona que tenían ciertas inquietudes intelectuales, un entorno, digamos, liberal para la época. un ambiente cultivado, sí. Y hay un detalle que siempre me llama la atención cuando leo sobre su infancia, el asma. Padecía asma crónica desde muy pequeño. Ajá. Uno podría pensar que eso le limitaría mucho, pero la descripción que encontramos es la de un joven, pues, muy activo, deportista, le encantaba el rugby, por ejemplo. Sí, sí. Y lector voraz, también se dice. Exacto. Parece que esa condición física, lejos de frenarlo, pues forjó un carácter tenaz desde bien temprano. Esa tenacidad es un rasgo que la biografía parece subrayar a lo largo de toda su vida, la verdad. Y esa misma energía lo llevó a estudiar medicina en Buenos Aires. Se graduó en 1953. Pero ojo, antes de finalizar los estudios se embarcó en una aventura que resultaría, bueno, absolutamente crucial. El famoso viaje en moto, ¿no? Hablamos claro del viaje en motocicleta por Sudamérica en 1952 con su amigo Alberto Granado. La narración de este viaje ocupa un lugar central en la explicación de su transformación ideológica. No fue una simple aventura juvenil, fue una inmersión brutal en la realidad del continente. Ahí está el punto de inflexión, entonces. Según esta biografía, ¿qué fue exactamente lo que vio, lo que experimentó en ese viaje que lo marcó de forma tan profunda? Pues mira, lo que se describe no es tanto un descubrimiento intelectual abstracto, ¿sabes? Sino un choque directo con la realidad más cruda. La biografía detalla encuentros con mineros explotados en Chile, con comunidades indígenas marginadas en Perú, con leprosos en Brasil. Vaya. Fue un testimonio de primera mano de la pobreza endémica, la injusticia social rampante y esa sensación de una Latinoamérica como fragmentada, sometida a intereses externos. Ver todo eso, sentirlo tan de cerca, parece ser el catalizador, lo que convirtió a un estudiante de medicina con inquietudes sociales en alguien que empezaba a buscar respuestas, digamos, políticas más radicales. Entiendo. Fue como si la teoría y la realidad chocaran de frente. Y esa búsqueda de respuestas lo llevó tras graduarse a un activismo, cada vez mayor. La biografía lo sitúa luego en Guatemala, un momento muy convulso. Precisamente. Estuvo en Guatemala en 1954, durante el gobierno de Jacobo Arbenz, un gobierno con un programa reformista que incluía una reforma agraria que, claro, afectaba intereses de la United Fruits Company. La multinacional estadounidense. Esa misma, muy poderosa. Y Guevara presenció directamente el golpe de Estado que derrocó a Arbenz. Un golpe que la biografía, como muchos análisis históricos, señala que fue orquestado y apoyado por la CIA. ¿Y esa experiencia guatemalteca, cómo influyó en su pensamiento? Porque parece otro momento clave, ¿no? Absolutamente. A ver, si el viaje en moto sembró la semilla de la indignación, de la necesidad de un cambio profundo, Ajá. lo de Guatemala parece que cristalizó su convicción sobre cómo debía lograrse ese cambio. La lectura que se desprende de la biografía es que allí comprendió la enorme dificultad, o quizá la imposibilidad, según su visión, de llevar a cabo transformaciones sociales significativas por vías puramente democráticas o institucionales. Frente a la presión externa, claro. Claro.
frente a la presión de intereses poderosos, especialmente los de Estados Unidos. La conclusión que parece extraer es que la lucha armada era pues la única vía viable para defender proyectos de cambio real en América Latina. De la observación a la acción, entonces. Y el siguiente paso lo lleva a México. Y allí se produce un encuentro que, bueno, cambiará la historia del siglo XX. Exacto. En 1955, en Ciudad de México, entra en contacto con un grupo de exiliados cubanos y allí conoce a los hermanos Fidel y Raúl Castro. Ahí es nada. Se une a su causa el movimiento 26 de julio, nombrado así por un asalto fallido, pero simbólico, a un cuartel años antes, que estaba organizando una expedición para volver a Cuba y derrocar al dictador Fulgencio Batista. Es curioso, porque la biografía resalta que su incorporación inicial al grupo no fue pensando en él como un estratega militar o un combatiente de primera línea. No, en absoluto. Dado su título, su rol previsto en la expedición del Yate Granma era el de